Hola a todas y todos, bienvenidos a esta octava clase de la materia Geofísica y Métodos Geofísicos de la Universidad Nacional del Sur. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las correcciones aplicables a las mediciones gravimétricas en estaciones terrestres y marinas, tanto en estaciones fijas como en estaciones móviles. Se pueden comunicar conmigo a través de la dirección de correo electrónico que figura en la filmina o con cualquier integrante de la cátedra a través de sus correos electrónicos. Correcciones gravimétricas. Luego de realizar las mediciones, se deben llevar a cabo una serie de correcciones de las lecturas obtenidas. Estas correcciones las vamos a mencionar inicialmente siguiendo un orden lógico y posteriormente las vamos a tratar a cada una de ellas en detalle. La primera es la corrección por deriva. También se la conoce como deriva del instrumento. Se corrigen las variaciones en las longitudes de los resortes a causa del acomodamiento de los materiales a lo largo del tiempo. Es la primera corrección a efectuarse y por lo tanto queda incluida en el concepto de gravedad observada. La corrección por latitud. Sabemos que a medida que nos desplazamos en sentido norte-sur, nos dirigimos hacia el ecuador o hacia un polo. De esta manera, por debajo de nuestra estación de lectura siempre tendremos un radio diferente que nos separe del centro de la Tierra. Esto generará modificaciones en la lectura que deben ser corregidas. Corrección de aire libre, llamada también altimétrica, se debe a los diferentes desplazamientos en altura sobre el nivel del elipsoide de referencia que usamos como base. Estas diferencias se deben a las variaciones topográficas de cada estación y nos harán alejar o acercar al centro de la Tierra. Por eso deberá corregirse a un mismo plano. La corrección de Bouguer, conocida como de masa interpuesta. Cuando se realiza la corrección anterior, la altimétrica, se supone que entre la estación y el nivel de referencia existe una losa semi-infinita de espesor igual a la altura de la que hablamos. A esta losa se le atribuye una densidad determinada acorde con lo que sabemos de la geología de la región o en base a las muestras que tomamos para determinar la densidad. Corrección topográfica, también conocida como de terreno. Las diferencias altimétricas, tanto positivas como negativas, que entornan a nuestra estación de lectura, provocan efectos gravíficos que influyen sobre la lectura. En zonas de fuerte relieve debe realizarse esta corrección, vale decir que no siempre se realiza. Corrección lunisolar. El enfilamiento de los astros provocará variaciones en la lectura del gravímetro que variarán según sea dicha enfilación con respecto a las estaciones. También influirán las fases de la Luna y las distancias orbitales. Esta corrección se realiza solo en mediciones de mucho detalle. Corrección de Edwards. Se la conoce también como la corrección a efectuarse en vehículos en movimiento. Esta corrección tiene en cuenta los desplazamientos que se realizan con el vehículo en el momento de la medición de gravedad. Estos movimientos implican diferenciales de aceleración centrífuga que provocan cambios en las determinaciones. Es fundamental e infaltable para aquellas mediciones que se hacen en movimiento. Debe conocerse con exactitud la velocidad del móvil, el ángulo que éste hace con respecto al norte, si tiene componente este u oeste y cuál es la latitud de la estación. Y la corrección isostática, que afecta a las masas profundas y tiene un valor mínimo por lo que rara vez se realiza. Las variaciones isostáticas son de tipo regional, con lo cual se corrigen al momento de sustraer la componente regional, ya sea de forma gráfica o analítica. El objetivo es corregir la gravedad observada para obtener la gravedad corregida. La gravedad corregida va a ser igual a la suma algebraica de la gravedad observada, la corrección por latitud, la corrección altimétrica, la corrección de Bouguer, la corrección topográfica, la corrección lunisolar, la corrección de Edwards y la corrección isostática. En verde se observan las correcciones que deben hacerse para confeccionar el mapa de anomalías de Bouguer. El resto son opcionales y dependen de las distintas circunstancias. Corrección por deriva. Debido a que el drift o deriva se modifica con el tiempo, se considera a esta corrección como una corrección temporal. Lo que hace es corregir las variaciones en las longitudes de los resortes a causa del acomodamiento de los materiales a lo largo del tiempo. Es la primera corrección a efectuarse. La deriva instrumental se produce por las continuas e irreversibles deformaciones del material en que está construido el sistema elástico del gravímetro. La consecuencia más directa de esto es que las lecturas realizadas en un mismo punto, pero en distintos momentos, serán diferentes. Su corrección se efectúa suponiendo una variación lineal entre estas lecturas y de forma proporcional al tiempo. En la práctica, si realizamos una apertura en la base a las 8 de la mañana y luego hacemos un cierre a las 12 del mediodía, las lecturas van a ser diferentes. Por ejemplo,
Nosotros tenemos una lectura de apertura a las 8 de la mañana de 1200,4 miligauss y una lectura de cierre a las 12 del mediodía con 1201 miligauss. La estación a las 10 de la mañana, la medición en la estación a las 10 de la mañana dio 1000,4 miligauss. El cálculo de la deriva va a ser la lectura del cierre menos la lectura de la apertura, por lo tanto da 0,7 miligauss positivo. Para corregir este efecto debo restar a la medición de la estación de las 10 de la mañana la proporción de esta deriva de 0,7 miligauss. La diferencia en minutos entre la apertura y el cierre es de 240 minutos. En la estación de las 10 de la mañana la diferencia en minutos con respecto a la apertura es de 120 minutos. Entonces, si en 240 minutos tengo 0,7 miligauss, en 120 minutos tengo 0,35 miligauss. Para corregir el valor de la estación de las 10 de la mañana debo restar 0,4 miligauss porque aproximo el decimal. El valor de la estación de las 10 de la mañana corregido por deriva es de 1000 miligauss. Corrección por latitud. Sabemos que a medida que nos desplazamos en sentido norte-sur, nos dirigimos hacia el ecuador o hacia un polo. De esta manera, por debajo de nuestra estación de lectura siempre tendremos un radio diferente que nos separe del centro de la Tierra. El valor de gravedad será naturalmente menor hacia el ecuador. Esto generará modificaciones en la lectura que deben corregirse. El cálculo por latitud normalmente se basa en la Fórmula Internacional de Gravedad de 1967. En algunos casos, y para poder seguir correlacionando los resultados con estudios previos, se continúa usando la fórmula de 1930. El valor de gravedad puede ser obtenido tanto en la fórmula de gravedad del 30 como en la fórmula de gravedad de 1967. En la práctica, la corrección por latitud representa un valor de 0.812 por el seno de 2 veces la latitud. Y este valor está en miligauss por kilómetro de desplazamiento al sur o al norte. Por ejemplo, si el hemisferio sur me muevo 1 kilómetro al norte, tendré un efecto de latitud de menos 0,812 miligauss y debo corregir adicionando más 0,812 miligauss. Corrección de aire libre, llamada también altimétrica, se debe a los diferentes desplazamientos en altura sobre el nivel del elipsoide como ya vimos. Estas diferencias se deben a las variaciones topográficas de cada estación que nos alejan o acercan al centro de la Tierra, y debe corregirse a un mismo plano para comparar lecturas gravimétricas una vez quitado ese efecto. Partimos de un valor de gravedad según la ley de Newton, que es la constante gravitatoria por la masa sobre la distancia o el radio al cuadrado. Lo que quiere averiguar es cómo varía la gravedad con los pequeños desplazamientos en altura. Entonces se deberá derivar la ecuación. La derivada de la gravedad sobre la derivada del radio es menos 2 veces la constante gravitatoria por la masa sobre el radio al cubo. Pasamos dividiendo la derivada del radio y nos queda que la derivada de la gravedad es menos 2 veces la gravedad por la altura sobre el radio. Se consideró para el cálculo un valor de la gravedad para el ecuador de 980.000 miligauss y un radio de 6.378.388 metros. Entonces, para un diferencial del radio, o lo que equivale a decir un incremento de altura de desplazamiento de 1 metro, nos queda que por cada metro de altura que variamos debemos restar 0.386 miligauss. Este será el valor del efecto de aire libre y su corrección deberá llevar un signo opuesto para corregir el efecto. Entonces, si mido la gravedad en una lomada 1 metro por encima del nivel de referencia, al estar 1 metro más lejos del centro de la Tierra tendré un efecto negativo y deberé sumarle 0.3086 miligauss. Si lo hubiese hecho en una depresión de 1 metro, restaré 0.3086 miligauss. La corrección de Bouguer, como ya dijimos, es conocida como de masa interpuesta. Y esta corrección se efectúa siempre después de la corrección altimétrica. Y debe hacerse, pues se supone que entre la estación y el nivel de referencia existirá una losa semi-infinita de espesor igual a la altura de la que hablamos cuando hicimos la corrección de aire libre. A esta losa se le atribuye una densidad determinada acorde con lo que sabemos de la geología del área o se obtendrá de la información de las muestras extraídas para determinaciones de densidad. En general se trabaja con valores de 2.67 gramos centímetro cúbico. La corrección se hace suponiendo que la acción de esas masas interpuestas equivale a la de una capa horizontal que se extiende en todas direcciones hasta el infinito con un espesor de h. La magnitud de atracción de esta losa, que es la corrección de Bouguer, valdrá. Corrección de Bouguer es 2pi por la constante por la densidad por la altura. Para valores corticales medios con una densidad de 2.67 gramos centímetros cúbicos, el valor de la corrección de Bouguer es 0.1118 miligauss por cada metro. En realidad por cada metro de variación en altura respecto al plano de referencia. Tendrá signo opuesto a la corrección de aire libre. Para alturas positivas debemos corregir sumando aire libre y restando Bouguer, y a la inversa para alturas negativas.
Hasta aquí se mencionaron las correcciones mínimas necesarias para estaciones fijas, es decir, no desde vehículos en movimiento, con el fin de construir un mapa de anomalías de Bouguer. La gravedad corregida es igual a la suma algebraica de la gravedad observada, ya corregida por deriva, la corrección por latitud, la corrección altimétrica y la corrección de Bouguer. Corrección topográfica, que también se conoce como corrección de terreno. Las diferencias altimétricas, tanto positivas como negativas, que entornan a la estación provocan efectos gravíficos que influirán en la lectura. Esta corrección debe realizarse especialmente en zonas de fuerte relieve. Para entenderla, tengamos en cuenta que siempre se realiza luego de la corrección de Bouguer. Se utiliza para eliminar el efecto de relieve irregular que afecta a la lectura de la estación. Un cerro ejercerá sobre la estación una atracción gravitatoria hacia arriba, se la representa con una flecha, y eso tiende a disminuir la intensidad de la gravedad en la estación. Para compensar este efecto debemos corregirlo sumando. En una depresión, la corrección de Bouguer adiciona una masa que no existe dentro de la depresión. La corrección topográfica siempre se suma, independientemente que el accidente próximo a la estación sea un montículo o una depresión. El cálculo. En general, se divide a toda la superficie circundante en sectores de anillos circulares concéntricos con centro en la estación de medición. La acción del relieve en cada sector se sustituye por un prisma cuya base sería la base del sector anular y la altura corresponde al terreno en ese lugar. La influencia de ese prisma puede calcularse analíticamente según la siguiente forma, donde n simboliza la parte proporcional del anillo circular involucrada en el cálculo, L es la longitud del arco del anillo y Rm es el radio medio. Eventualmente, para calcular el total de la influencia del terreno en el entorno de una estación, deberían adicionarse las influencias de todos los prismas que la rodean. Muchas veces, como veremos en la práctica, h es un tercio de h, que representa la altura total de desnivel entre la estación y la cima del cerro. Esto es así, pues los cerros son cónicos y tienen menos masa que un cilindro. Como la componente de atracción que nos afecta a la lectura del gravímetro será la componente vertical de la gravedad, una vez realizado el cálculo se debe obtener dicha componente de la siguiente manera. La tangente de alfa, que es el ángulo, es igual al desnivel sobre el radio medio. Y aquí despejo alfa como arco tangente, entonces b, que es la componente vertical, será 90 menos alfa. De acá obtengo que la componente vertical es igual a la componente total por el coseno de b. Esto arroja un valor pequeño y de acá se deduce que la corrección topográfica se aplicará solo en regiones de muy fuerte relieve donde el relieve realmente sea influyente. Corrección topográfica por plantillas o anillos. Con el objeto de reconocer todo el efecto topográfico, es decir, los 360 grados en torno a una estación donde estamos observando la gravedad, los investigadores como Hammer, Hayford y Cassinis idearon tablas que se acompañan con los valores de efectos calculados para diferentes radios y alturas, siempre trabajando con una determinada densidad. Se las conoce como tablas tipo Hammer. Es una forma práctica de calcular la corrección de terreno por medio de tablas asignando valores de altimetría a sectores de anillos circulares en torno a la estación. Fueron introducidas por Hammer y actualmente existen varios tipos con modificaciones. Así podemos ver la tabla adjunta para una densidad de material sedimentario de 2 gramos centímetro cúbico, que nos permite obtener las diferentes correcciones por valor altimétrico de cada sector. Para proceder con estas tablas se hace coincidir el centro de estas gráficas de anillos circulares con la posición de la estación y se asignan valores promedios de altura a cada sector. La altura puede calcularse en el campo o a partir de un mapa topográfico. Una vez que se tiene la diferencia de altura, se entra en cada uno de los sectores del nomograma que acompaña a esta plantilla. Puede verse que a cada sector le corresponde, según su distancia y su altura, un valor determinado. También vemos que una vez sumados los valores, estos deben multiplicarse por 0.01 miligauss. Esto, que disminuye brutalmente el valor obtenido, se hace para aproximarse al valor de la componente vertical de la corrección por terreno, es decir, al resultado realmente buscado. Existen diferentes tablas ideadas por empresas petroleras y cada una tiene mayor o menor cantidad de anillos y abarcan mayor o menor distancia en torno a la estación. Corrección topográfica por método digital. El método digital es más rápido y preciso que el método de las tablas gráficas. Para ello se digitaliza el relieve en forma de una rejilla ortogonal, se calcula la gravedad de cada uno de los prismas y se suman todos los efectos de los prismas. Corrección lunisolar.
Esta corrección es debida a la atracción que ejercen el Sol y la Luna sobre el punto de estación en el momento de efectuar la medida. Es la otra de las correcciones que se denominan temporales. Esta corrección depende del lugar, la hora y la fecha de observación. No es lineal y según la precisión de las medidas deberá tenerse en cuenta, ya que alcanza valores de hasta 0.3 miligales. La corrección lunisolar de la Luna o el Sol puede obtenerse a partir de la fórmula que figura ahí. De la aplicación de la fórmula recuadrada se obtiene que en ciertas condiciones el valor máximo será de hasta 0.165 miligales para la Luna y 0.076 miligales para el Sol. Antes hemos supuesto a la Tierra como un cuerpo rígido, pero esta experimenta deformaciones elásticas debidas a las fuerzas de marea que conducen a cambios adicionales de los valores de gravedad observados en la superficie del planeta. En la ecuación de arriba se vio la fórmula general para la Luna o el Sol de manera separada. Entonces, si desarrollamos la fórmula para ambos casos, nos queda como la fórmula que está escrita aquí en la filming. Corrección de Edwards. Se la conoce como la corrección fundamental e ineludible a efectuarse en vehículos en movimiento, barcos o aviones. Esta corrección tiene en cuenta los desplazamientos que se realizan con el vehículo en el momento de la medición de gravedad. Estos movimientos implican diferenciales de aceleración centrífuga que provocan cambios en las determinaciones. Debe conocerse con exactitud la velocidad del móvil, el ángulo que éste hace con respecto al norte, si tiene componente este u oeste y cuál es la latitud de la estación. Fundamentos y cálculo de la corrección. Cuando medimos la gravedad en un vehículo móvil, esta medición estará sujeta a la aceleración centrífuga de la gravedad debido a la rotación de la Tierra, que será máxima sobre el ecuador y decrecerá hasta hacerse cero en los polos. Si viajamos de oeste a este, estaremos agregando un diferencial de aceleración centrífuga y por lo tanto tendremos un efecto negativo sobre la gravedad. En consecuencia, con rumbos al este, la corrección será positiva. La inversa sucede si viajamos de este a oeste. En resumen, al este se suma, al oeste se resta. El cálculo. La corrección de Edwards será 7.49 de la velocidad del móvil en nudos por el coseno de alfa por el seno de n. Alfa es la latitud del lugar de medición y n es el ángulo que forma la trayectoria respecto al norte. Por ejemplo, un barco que se desplace a 10 nudos a latitud de 30 grados rumbo al este deberá corregir 60 miligales, lo cual es muy importante. Si viajase en iguales condiciones con un estricto rumbo norte-sur, corregiría 0 miligales, pero si se desplazara 1 grado respecto al norte, ya corregiría 1 miligal. Corrección isostática. Afecta a las masas profundas y tiene un valor mínimo, por lo que rara vez se realiza. Las variaciones isostáticas son de tipo regional, con lo cual se corrigen al momento del cálculo de la regionalidad cuando se modela una anomalía, ya sea de forma gráfica o analítica. A pesar de ello, se presenta la ecuación general del cálculo, donde puede verse cómo se calcula la corrección isostática que corresponde a la atracción gravitatoria de la masa que hay que añadir para eliminar la deficiencia de masa en las zonas montañosas. Su expresión para cada caso será la que figura en la fórmula recuadrada. Esto es todo como resumen de la unidad número 8. Pueden encontrar material de lectura complementaria dentro de la plataforma en Moodle y ante cualquier duda pueden comunicarse con la cátedra a través de los correos electrónicos. Gracias.